¿Es Nick Calathes el mejor pasador de la historia de la Euroliga? Vamos a analizarlo. Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Euroliga y de una frase de Pitino que a mí me ha vuelto loco y me ha hecho empezar a buscar estadísticas de la competición, y yo creo que nos va a dar mucho que hablar aquí en el vídeo de hoy. Así que la pregunta es la siguiente. Pitino dijo el otro día que había visto o había jugado contra Magic Johnson y Larry Bird, pero que el mejor pasador que él había visto es Nick Calathes, el base griego del Panathinaikos, que claramente es uno de los jugadores referente en este sentido en la Euroliga. ¿Pero creéis que es para tanto? ¿Es una exageración? ¿Tiene algo de razón? Es evidente que si vamos a números o a cifras o a sensaciones, Magic y Larry Bird no es que lo miren un poco desde abajo, o sea, de arriba para abajo, es que claramente no están ni en la misma liga. Pero más allá de quedarnos con la exageración o con el titular, vamos a analizar si realmente este jugador es tan influyente en la Euroliga a nivel de asistencias y a nivel de pases. Me parece un debate muy interesante porque así además podemos tirar del hilo y hablar de jugadores más veteranos que ya han pasado por la competición, otros que están en activo y que son ahora mismo los mejores pasadores o el mejor pasador de la historia de la Euroliga. Y hay un dato que os va a sorprender, así que aquí os voy a dejar sobreimpresionado el número de asistencias totales, ¿no?, de la historia de la Euroliga, de qué jugadores, y ahí vemos que el reparto es tremendo, con los dos primeros siendo Spanoulis y Diamantidis. Lo que está claro es que el básquet griego domina y mucho en este apartado, pero a mí hay varios datos que me llaman la atención. Por ejemplo, si vamos a Nick Calathes, que le buscamos, tiene 5,22 de media. Es cierto que tuvo una etapa previa también en Panathinaikos antes de irse a la NBA, que estuvo en Cuban, pero yo creo que la cifra de 5,22 es muy alta. De hecho, en la media, en el average de muchos, ahí vemos que es realmente de las mejores que hay, ¿no? Pero si nos vamos a asistencias totales y luego ya vamos con el análisis de cada uno de ellos, Spanoulis es el jugador que más asistencias ha dado y su media es de 4,68, jugador en activo también. También es cierto que salvo un año que estuvo en Houston es un jugador asiduo a la Euroliga. Diamantidis está en 4,51. Tomás Hurtel, por ejemplo, que es el dato más llamativo, 5,60, de un base muy pasador que lleva desde hace mucho tiempo, desde su etapa en Vitoria, repartiendo juego. El Chacho está en 4,70, que es un base también que se le asocia con las asistencias. Saras Jasikevicius, que aunque ahora le veamos como entrenador, tuvo su etapa gloriosa, lo estamos repasando en diarios de la Final Four, y aunque tenga un porcentaje más bajo, creo que es un gran pasador y luego entraremos en ello, 3,34. Y Pablo Prigioni, el rey de la asistencia, 4,3. Es decir, que dentro del contexto, Calathes es de los mejores pasadores de la historia de la Euroliga, pero ahora quiero poner también diferentes puntos de vista en cuanto a lo que es un base pasador, que también podríamos entrar para un debate para otro vídeo. Si queréis, dejármelo abajo en los comentarios, y si no lo habéis hecho, os suscribís también, ya metéis una mano y dejáis un like si os gusta. Hay varios debates, ¿no? Primero, ¿se ha roto el esquema del base típico? ¿Calathes es un base más clásico que los que tenemos ahora, que un Mike James, por ejemplo? Sí. ¿Calathes es mejor pasador que los bases que había hace 10 años? Tengo dudas. Y lo digo porque para mí Calathes se parece mucho en la forma de pasar a Pablo Prigioni. ¿Por qué? Porque Pablo, que por cierto tuvo una etapa más de anotador que de jugador distribuidor, aunque ya desde la etapa más conocida para el mainstream, para el público, que fue la de Baskonia, ya ahí fue un grandísimo pasador, es un jugador que piensa antes en buscar al compañero que en anotar. Y esto creo que sí que es cierto que se parecen. El ratio de asistencias es superior el de Calathes al de Pablo Prigioni, pero son dos jugadores muy similares en esas características, en que dominan muy bien las situaciones de pick and roll, que pasan muy bien de diferentes maneras, que son capaces de pasar primero pues de gancho, balón picado, dividir y doblar a un compañero, sin ser demasiado rápidos tampoco, que creo que es una de las características de los dos. Y algo que está pasando con Calathes, que ya pasaba con Pablo Prigioni en Vitoria, y en el Madrid también, pero sobre todo la etapa en Gasteiz, es que a veces le abrían el camino al aro para poder buscar una bandeja, porque era más fácil que él pudiera pensar en anotar y fallar una bandeja, porque él estaba más pendiente del pase que taparle a él, porque él iba a doblar el balón pues a los grandes compañeros que ha tenido, ¿no? Creo que también esto, en lo de los compañeros, es un factor muy importante. Con quién juegas y cuántas asistencias das depende con qué compañeros estés, ¿no? Y así también podemos aclarar, por ejemplo, lo que es Spanoulis, que es el máximo asistente de la Euroliga. Decíamos que también la cantidad de años que ha jugado en la competición no es la misma que la de Calathes, por eso voy a la veraz, pero es un jugador que han jugado por y para él, y que ha generado, aparte de los puntos que mete, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta en lo que hace Vasilis Spanoulis, que el equipo se desarrolle y que todos los jugadores que lleguen al equipo sean por y para él, ¿no? Cuando llegó Milutinov, que ahora este año está siendo más importante, pero también ha bajado algo Spanoulis, la característica principal de los pivots que tenía el Olympiacos era bloquea y continúa muy duro, arrastras trabajo y tú ahí puedes meter la asistencia, ese pasecito picado en la pintura del bloqueo directo central que tanto
ha revolucionado el baloncesto europeo, el baloncesto mundial, pero sobre todo el europeo, gracias a Vasilis Spanoulis. Un base que seguramente, bueno, un generador, porque no es tanto un base como si un escolta, un combo, capaz de pasar muy bien, no en tantas variedades diferentes, sobre todo con el pase picado que lo hace muy bien y si no con la alley-oop arriba, pero que creo que también hay que tenerle en cuenta e incluirle en este listado. Otro de los nombres que aparecía, el otro griego, Dimitris Diamantidis, el ídolo de Panathinaikos, que para mí, esto es opinión personal, es bastante mejor pasador y bastante mejor jugador en global que Nick Calathes, porque Diamantidis fue uno de los mejores defensores de la Euroliga, en defensa sobre balón a mí me encantaba, aparte de ser un jugador para mí con más capacidad de anotar en los momentos finales que lo que tiene Nick Calathes, que no le estoy quitando mérito, que Calathes lo es para mí un top 5, un top 6 de la historia de pasadores de la Euroliga, pero Diamantidis tenía otra cosa, ¿no? En la parte de la variedad de recursos a la hora de pasar, su condición de zurdo creo que también le daba cierta ventaja, era un jugador que sabía pasar en los momentos determinantes, que tenía una capacidad de lectura del pick and roll en función del compañero que tenía y el pase al lado contrario, que esto muchas veces no se habla, porque no es muy importante la asociación pivot-base, que suele ser la combinación habitual, como los exteriores que le acompañan, y yo creo que esto a veces se habla poco, y Diamantidis era un experto en buscar el pase que cruzaba de lado a lado para buscar al tirador abierto, para poder anotar, y a mí me parece que este jugador estaba por delante. Y el más llamativo, porque el Chacho creo que es llamativo, pero creo que la evolución de Sergio Rodríguez en un equipo como el Madrid, luego el CSK, su salida a Filadelfia durante una temporada, se ha convertido en un jugador también más ejecutor, aunque pasa muy bien, pero no es tanto el pasador que vimos en sus primeros años en la liga, como podría ser Ricky Rubio también, ¿no? En sus primeros años, aunque jugó 2 años en Juventud con la Euroliga y luego con el Barça, fue un jugador más atado con Xavi Pascual que lo que fue, por ejemplo, el Chacho con Lasso, ¿no? Por poner algún ejemplo, pero sí quiero hablar de Tomás Hurtel. Que a veces se le critica, pues, la verdad que llevo 2 semanas hablando bien de Tomás Hurtel aquí en el canal, ¿no? Pero creo que es un jugador que se le ha puesto a veces el listón muy alto, se le ha criticado mucho, pero él da unas asistencias tremendas, reparte asistencias desde que fue base titular de facto en Gasteiz, que fue el año de Sam Tabak y Dusko Ivanovic, el año que estaba con Omar Cook, que estuvo Rochester y luego se marchó. Él siempre ha estado en cifras de asistencias tremendas, entre los 4 o 5 mejores pasadores de ACB y de Euroliga, que es lo que nos compete en este momento. También en EFES ha estado en cifras muy altas. ¿Por qué? Porque él, aunque tira mucho y asume muchos tiros locos durante el partido, busca muy bien a los compañeros abiertos. Y creo que eso también es digno de valorar la figura como él, que no digo que aunque su ratio sea mejor que Calathes, pero creo que hay que ponerlo en contexto porque nadie se nos ocurriría decir que Tomás Hurtel es uno de los mejores pasadores de la historia de la Euroliga, y yo creo que lo es. Está entre los 10 mejores pasadores en cuanto a número de asistencias de la competición. Algo bueno habrá hecho, ¿no? Creo que el debate que ha suscitado Pitino, en este caso, que le voy a agradecer el debate porque me parece muy interesante, creo que a mí me ha dado que pensar, ¿no? Y ver que no todos los jugadores dan, aunque den las mismas asistencias, más o menos, no las dan de la misma manera, que no todas las asistencias que das tienen el mismo mérito, y que creo que hay jugadores que piensan más en pasar y otros combinan el pase y la anotación, caso de Spanoulis, para ser jugadores totales, ¿no? Así que hoy me interesa mucho que abajo en los comentarios me dejéis lo que pensáis. Es una reflexión muy particular mía, pero que quería compartir con vosotros por aquí para que me dejarais vuestra opinión y me dijerais, oye, pues yo, Sergio, pienso esto, pienso lo otro, y que debatiéramos un poco, ¿no?, del tipo de pasador. Si hay jugadores que de verdad creéis que están fuera de esta lista, sé que alguno me dirá Navarro, y yo creo que también es otro jugador muy del estilo de lo que es Spanoulis. Lo que pasa es que los últimos años de Navarro han sido peores que los del griego. Pues podéis dejármelo en los comentarios porque es realmente interesante. De Saras Jasikevičius no he dicho nada porque es un jugador ya que ha pasado mucho tiempo, que también era una Euroliga en la que se jugaba de una manera distinta. Él jugaba en un equipo muy talentoso, pero también en el que Parker asumía mucho juego 1 contra 1, en el que Vujic también era un especialista poste bajo, con lo cual no sumaba tantas asistencias, pero creo que es otro base de los que hay que incluir en este listado sí o sí. Así que suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Si os ha gustado este tipo de vídeo así, reflexión, me dejáis un like, que eso viene muy bien y me sirve para valorar realmente si os gusta este tipo de contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo para analizar más actualidad de Euroliga, CB, NBA o lo que toque. Así que os vaya muy bien. Hasta luego, adiós.